De 9 a 11, La Mañana de la Diaria. Conducción, Martín Rodríguez. Producción, Mariana Cianelli. La Mañana de la Diaria. Buen día, ¿cómo les va? Si ustedes supieran todo lo que se ajusta hasta el instante final del programa, hace cuestión de 10 segundos había un compañero que estaba hablando acá, había una compañera co-conductora que estaba coordinando la apertura de la puerta para la primera invitada que está entrando en este momento a los estudios para ser entrevistada en 10 minutos, y sin embargo se prende la luz, se disparan los micrófonos, se prenden las luces y hay que decir qué tal, cómo andan, bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto saludarles. Qué gusto saludarte, Mari, ¿cómo te va? Muy buenos días, muy bien. Ya instalada, también problemas con las sillas, que si estoy muy alta, muy abajo. Pero bueno, ya estamos prontos para arrancar. En realidad, si yo no tuviera cierto fanatismo por develar todos los misterios del trabajo en este formato radial / streaming, nadie se enteraría. Pero bueno, son cosas que pasan, se coordina hasta el final. Y bueno, ahora sí, ya en nuestros lugares para empezar un programa de mitad de semana, de día miércoles. De miércoles gris en Montevideo, con un pronóstico de lluvia que creo que se mantiene para este día, aunque en realidad originalmente estaba ya marcado para la noche, cosa que me parece que no pasó, por lo menos donde yo estuve. Creo que en mi caso tampoco lo vi, pero está previsto para la tarde-noche precipitaciones. Ahora se está poniendo cada vez más gris, así que quizás se adelanta. Sí, me parece que sí. Por las dudas entonces, a tenerlo en cuenta. Capaz que es un día como para andar paraguas en mano. Nos interesa, como siempre, que nos manden sus mensajes. Les adelanto que hoy tendremos, o le pondremos mucha atención a las discusiones abiertas con respecto a las personas que están en situación de calle, porque ayer en el Parlamento hubo una comparecencia del ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, ante la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes. Entonces hoy tendremos una entrevista con la mirada de la oposición y una con la mirada del oficialismo con respecto a eso que dijo el ministro ayer. Sí, y además, si te parece, podemos arrancar con la portada de la Diaria. Antes, yo creo que la gente tiene que recordar o tiene que saber cómo hace para comunicarse con este programa. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Y bueno, sus mensajes serán leídos en instantes nada más. Estaría bueno tener un poquito de música, si se puede, también debajo para este comienzo de programa. Iremos leyendo los mensajes en un ratito. Y la portada de la Diaria hoy tiene una cosa interesante porque hay una cantidad de temas internacionales que habitualmente se repasan y que mencionamos, y por supuesto muchos temas locales que seguimos con mucha atención. Por ejemplo, el que tendremos de las personas en situación de calle en instantes en nuestras entrevistas. Pero hoy la portada pone el foco en un tema internacional que hace mucho está presente, que también da cuenta de los niveles de crueldad a los que puede llegar la humanidad, digamos, y de padecimiento que se puede provocar en millones de personas, y que sin embargo, por lo menos en la agenda de los medios uruguayos, está poco. Sí, en concreto es sobre Sudán. Arrastra 3 años de guerra y vive la mayor crisis humanitaria del planeta. Casi 2 de cada 3 sudanenses requieren asistencia humanitaria urgente en medio de un conflicto que dejó millones de desplazados, golpeó el sistema sanitario y se potenció con el uso de drones. Ese es el asunto que la Diaria destaca, que tiene presencia particularmente en la sección Mundo de la Diaria, porque claro, hoy es día de sección Mundo, ¿no? Y estoy haciendo el repaso en papel para llegar justamente a esa sección, que también habla de asuntos que mencionaremos más adelante, como las elecciones de Perú, como encuestas de intención de voto en Brasil, en fin, hay mucha información. Por supuesto que también cómo siguen las cosas en torno a Irán, ¿no? Que es el gran conflicto que se sigue con más atención, pero es interesante que se ponga el foco también en la situación de Sudán, como lo hace la portada de la Diaria, que después sí nos permite ir bajando a otros asuntos. Sí, sobre todo a asuntos nacionales. El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, informó que luego de las últimas lluvias hay más de 50% de reservas de agua, una buena noticia teniendo en cuenta que veníamos con déficit hídrico. El martes fue día de comparecencias, con ese al final, ¿no? En plural de ministros, mencionamos la de Sibila. También fue Ortuño justamente al Parlamento y en una comisión especial vinculada a la Cámara de Representantes es que habló acerca de la situación del agua en cantidad y en calidad, podríamos decir. Dijo que hubo una buena gestión del déficit hídrico, le dio el crédito, digamos, o señaló como
muy meritoria la tarea de la Dirección Nacional de Aguas de su ministerio, y dijo que por primera vez se aplicó un protocolo de sequía que permitió tomar medidas a tiempo y llevó a que hoy justamente ya haya 50% de las reservas e incluso se animó a proyectar un poquito más hacia adelante. Sí, recalcó que lo importante van a ser las soluciones estructurales de fondo sobre este tema y para eso mencionó el valor de las obras que van a sustituir al proyecto Neptuno y la construcción de la represa en Casupá. Lo otro interesante, me parece muy importante que dijo, es que se estima que entre mayo y junio va a estar totalmente superado el déficit hídrico, ¿no? Eso es muy importante, eso en términos de cantidad de agua, en términos de calidad de agua. Dijo que en abril dejaron de constatarse los eventos de exceso de trialometanos o de trialometanos por encima del máximo permitido. Recordemos que son componentes que surgen de la interacción del cloro, que se usa en la potabilización con materia orgánica, que según mediciones en enero y febrero habían estado por encima de los niveles. Y bueno, ayer Ortuño en la comisión hizo ese comentario. Es imposible empezar el programa sin mencionar un hecho terrible que ocurrió el lunes por la noche y que ayer tomó estado público. El sindicato de Pedido Ya se movilizó este martes por el homicidio de un trabajador. Sí. La Unión de Trabajadores de Pedido Ya expresó dolor y consternación ante el asesinato cometido por el conductor de un vehículo en plena calle en la esquina de Cuareim y Colonia el lunes, como decías, de noche. Y llamó a las y los trabajadores del interior del país, porque claro, esta es una actividad que ya excede a Montevideo, ¿no? Son miles de personas que trabajan en este rubro en todo el país, a que hagan también concentraciones en sus respectivas localidades para realizar, así se dijo desde el sindicato, un llamado a la conciencia colectiva y a exigir justicia, así como visibilizar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran quienes desarrollan tareas en el sector. La verdad es que es terrible lo que pasó. Recién Antonio Ladra y Maggie Correa lo mencionaban en la columna de Antonio sobre el cierre de Panorama Informativo, porque bueno, es un ejemplo más de cómo la violencia, que a veces no sé, enfocamos en algunos sectores o asociamos algunas temáticas más presentes que otras, es una cosa transversal, ¿no? Que se presenta también en otro tipo de situaciones. En este caso, un aparente incidente de tránsito termina con un trabajador asesinado porque hay otro que se baja y lo agrede, ¿no? Una cosa, la verdad, no voy a decir llamativa porque sabemos que pasa, pero sí muy lamentable por el saldo que deja. Sí, y sumo que en los datos que se presentaron recientemente por parte del Ministerio del Interior, se suman, digamos, la difusión de conflictos entre personas conocidas, que es altísimo el número, pero también conflictos entre personas desconocidas, que es un registro también alto y que abarcaría este caso. Capaz que lo dijimos y se me escapó. En este caso, es interesante mencionar esto. El trabajador asesinado es un trabajador migrante, era un trabajador migrante, ¿no? Sí. A ver, en nuestra sociedad aumentó en los últimos años la presencia de migrantes. Hay algunos sectores de actividad en los que eso se nota particularmente. El reparto, o como decimos ahora, el delivery, es uno de ellos, es muy notorio. No tengo elementos para decir que eso haya incidido en el ataque que perpetró la persona que lo terminó asesinando. Es decir, no podemos hablar de lo que no sabemos, pero me parece que es interesante también mostrar eso otro, porque hace a realidades que, bueno, no siempre nuestra sociedad gestiona de la mejor manera, digamos. Vamos a hablando de realidades que no siempre se gestionan de la mejor manera, de las personas que viven en la calle, y lo vamos a hacer, como yo adelantaba al comienzo del programa, desde una mirada opositora y otra oficialista. Sí, en minutos va a estar Fernanda Auersperg, diputada del Partido Nacional y exdirectora de Protección Social del MIDES, quien convocó a las autoridades a la comisión ayer. Y también vamos a tener a Gabriel Otero, diputado por el Frente Amplio, que integra también esa comisión. Y que en el pasado se desempeñó como alcalde del municipio A. Sí. Es decir, que hay conocimiento con respecto a temas de vulnerabilidad social en un sentido amplio. Anda mirando los mensajes por las dudas de que ya tengamos alguno para mencionar. Lo tengo aquí. Muy bien, esto es producción en vivo, nos pasamos el teléfono, no hay ningún problema, porque a veces el WhatsApp web falla, entonces no está mal tener a mano el viejo y querido celular. Yo también les cuento que hoy volverá a nuestro programa, será la primera vez en la que lo haga en este formato, en estos estudios, la nueva casa de la Diaria Radio, Germán de Agosto, columnista de economía, ¿no? que tiene presencias compartidas en distintos programas de nuestra nueva mañana, que hoy, en su columna, va a referirse a un estudio que examina 7 países, entre ellos Uruguay, y concluye que un impuesto mínimo del 2% sobre fortunas superiores, atención, a los $100 millones podría recaudar cerca de
24.000 millones de dólares al año, al mismo tiempo que restablece la progresividad en la cima de los sistemas tributarios. Bueno, con mirada de economistas sabremos más de esto. Seguramente esto nos permita también cruzarlo con, por ejemplo, la propuesta de la sobretasa del impuesto al patrimonio de las personas físicas, o impuesto del 1%, como se le dice, porque son mecanismos que tienen en común eso de gravar más a los lugares en los que, o los sectores en los que se concentra la riqueza, en este caso, de un modo mucho más radical, podríamos decir. Sí, y bueno, pasando a los mensajes, hay una libélula en el estudio en este momento, así, atrás tuyo. O sea, vos, yo y la libélula. Y la libélula, que me parece que está todo indicando a que en breve se va a alargar a vos llover. Sabés que las libélulas y otras especies, las moscas particularmente, son fanáticas de las entrevistas. Sí. Es empezar la entrevista y comienzan a sobrevolar las mesas. La invitada, Fernanda Auersperg, que está detrás de la línea de cámaras, asiente. Ya está avisada. Ya está avisada. En todo caso, si resuelve su contrato, la libélula podrá participar. Sí, y bueno, pasando a los mensajes, nos dicen, ahora que tenemos pique de teléfono, dice, ahora nadie se va a volver a equivocar con el número de teléfono al que varios conductores de programas tienen miedo de pifiarle, nos dicen. Hay un sujeto omitido ahí que soy yo, ¿no? Que Sí, un día, porque... no sé, termina recitando, qué sé yo, la tabla del 2 en lugar de decir el teléfono. Pero bueno, ahora tenemos esa ayuda memoria y después nos manda un oyente que extraña el Café La Diaria, Bueno, la sí. escenografía de Café La Diaria. Esto es más propio del Montevideo Gris Donetti, dice. Es verdad que hoy, Hoy. el día está muy onetiano y nos dice que faltaría un poquito de calidez y glamour. Yo creo que calidez y glamour en esta mesa hay, Claro, por favor. queda mal que lo digamos, pero sí, me parece que no da para lo onetiano. Capaz que si miramos al puerto encontramos algún astillero como aquel que Onetti describió. Tiempo de pausa, vienen las entrevistas. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 4, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunicate al 2487-4950. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro Se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es abrir la puerta a mundos nuevos. Es aprender con las manos, con la cabeza y con el corazón. Es construir y personalizar tu carrera eligiendo lo que te apasiona. Porque en la UCU sos parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay. El futuro que está en vos y en nosotros. Nueve horas con 17 minutos, estamos abriendo nuestro segundo bloque y ya mismo empezamos una de las entrevistas vinculadas a la problemática de las personas que están en situación de calle. Entrevista que toma como disparador la comparecencia de ayer día martes del ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, ante la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes, porque fue convocado por la diputada nacionalista Fernanda Auersperg para que informe sobre distintos temas, ¿no? El desarrollo del plan invierno que se viene,
la situación de las personas que viven en la calle, un eje seguramente de esa comparecencia y de las preguntas, y también los atrasos en los pagos a personal que es contratado a través de organizaciones de la sociedad civil y presta servicio en dependencias, dispositivos del Ministerio de Desarrollo Social. Y justamente la diputada convocante del ministro está presente, Fernanda Auersperg, para esta primera entrevista. ¿Qué tal, Fernanda? Buen día. Buen día, un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la visita. Hay mucho para hablar. La idea hoy es hablar contigo y más tarde con Gabriel Otero, diputado Frente Amplista, así que iremos rápidamente al grano para poder generar una especie de contraste o por lo menos tener del modo más completo las dos visiones macro, oficialismo-oposición con respecto a lo que pasó ayer. Justamente, para ir al grano, ¿qué primera sensación podés compartir con la audiencia de las explicaciones de Sibila ante estos temas que detallé? Bueno, la primera sensación es que esperábamos más de esta convocatoria, porque la realidad es, para poner un poco de antecedentes, esta convocatoria fue solicitada el 12 de marzo, cuando todavía no se habían anunciado las 42 medidas que fueron anunciadas la semana pasada, ante una situación de desborde, creo que constatado por toda la ciudadanía. Creo que esta temática es una temática difícil, que duele mucho y que, bueno, y que hay como un consenso y que va más allá de banderas partidarias, ¿sí? De que, bueno, que hay que hacer algo y hay que hacer algo ya. En ese sentido, esta convocatoria, como tú decías, planteaba qué medidas se van a adoptar, cómo se va a afrontar el invierno, que bueno, que ya está llegando, lo vemos hoy, y sobre todo esta situación de atraso en los pagos a las organizaciones de la sociedad civil, que para que la audiencia entienda, toda la gestión de la situación de calle es tercerizada por el MIDES a través de organizaciones de la sociedad civil. La realidad es que el ministro vino, detalló, básicamente se le hicieron muchísimas preguntas, yo me quedé con muchas sin respuesta, muchas importantes, que son en concreto cuáles son las metas específicas de esos planes, cuáles son los recursos, porque, a ver, es un plan muy extenso, muy ambicioso en lo particular y conociendo desde adentro del ministerio. La verdad que es un rejunte de muchísimas medidas que ya se venían haciendo con algunas metas que son al 2028, al 2027, con algún componente de empleo. Ahí estás aludiendo a la primera estrategia nacional sobre situación de calle que se presentó hace pocos días. Y también esto que es, ya estamos cansados de diagnóstico. Esta estrategia sí fue producto de 40 reuniones con 2.000 personas, pero básicamente llegamos al mismo diagnóstico siempre. Que lo más duro, la imagen más dura de la exclusión, que es lo que vemos en el cartón, en la puerta de nuestra casa, y que duele y a veces genera problemas de convivencia, genera problemas de seguridad, es lo que hay que atacar, y sabemos, sí, que la mitad salen de privación de libertad, que hay una prevalencia altísima de lo que es consumo problemático de drogas, 9 de cada 10 tiene un uso problemático de drogas, lo que está atravesada por problemáticas de salud mental. Entonces, el diagnóstico está, faltan acciones concretas, falta actuar y falta... Yo creo que esto se ha desbordado en este tiempo y falta ponerse un poco en el lugar del vecino y decir, tenemos que resolver esta situación porque no puede ser que las personas no tengan miedo de salir de sus casas o tengan que, para entrar a su lugar de trabajo, saltar a una persona que está durmiendo, que muchas veces está agresiva, porque, bueno, por distintas situaciones que ya mencionábamos. Entonces, nosotros realmente en esa conferencia, más allá de 42 medidas, que son la respuesta estructural, esperábamos medidas de shock. ¿Qué se va a hacer hoy, en este momento? Y sobre todo, yo creo que el año pasado también el MIDES se vio desbordado por esta situación y buscó una forma que fue que el SINAE
tomara el control de lo que es la respuesta inmediata. Ahí fue cuando se aplicó la denominada alerta roja, Bueno, social, digamos, ¿no? noticia de Con la este evacuación plan, obligatoria. Exacto, es que nuevamente se va a hacer uso de esa figura, o sea que todo lo que es compulsividad, lo que son medidas de evacuación obligatoria, aplicación de ley de faltas, internación involuntaria, va a estar bajo la órbita de ese equipo monitoreado por el SINAE, y bueno, y el MIDES se va a ocupar de dar las respuestas estructurales. Ahora, me quiero detener en ese punto antes de ir a otros, porque hay mucha cosa para abordar. A propósito de ese empleo nuevamente de la evacuación obligatoria a través de una alerta roja, Sibila días atrás ya había dicho, y creo que ayer lo reiteró, que no descarta implementarla no solo en este invierno, cosa que se hará, sino más allá del invierno. ¿Eso no sería una medida de shock? Bueno, pero no descarta. La realidad es que llegamos a esta situación de desborde porque desde que terminó una gestión hasta que inició otra, por ejemplo, se dejó de aplicar la ley de faltas. O solo la aplicaba la Intendencia con mucho menor medida, cuando nosotros teníamos operativos importantes de ley de faltas justamente para responder a esos reclamos de los vecinos que decían, bueno, esta persona viene el MIDES, vienen las camionetas del MIDES, los técnicos, y la persona dice, no quiero ir. Bueno, yo tengo que seguir con esta persona acá, o hay algo que se pueda hacer. Ahora, ese discurso, ¿no? Yo te escucho, ¿no carga demasiado las tintas en los problemas que nos generan a quienes tenemos un hogar, las personas en situación de calle, y descuida la problemática de alguien que termina, como decías, durmiendo en un cartón? Yo creo que tenemos que cuidar a ambos, tanto al vecino como a la persona que está en situación de calle. Pero el rol del MIDES ahí, ¿cuál es? ¿El vecino y la vecina? O sea, vos, yo, quienes no tenemos el problema, o priorizar a quien tiene un problema siendo un ministerio de desarrollo social. Bueno, es que también está desvirtuado eso, porque en realidad de desarrollo hay poco y hay mucho de paliar la emergencia, paliar los MIDES es un gran generador de incendios. Todo el tiempo estamos frente a problemas que hay que resolver y hay que resolver ya. La estructura del MIDES, justamente ayer la directora general de Secretaría lo decía, que tiene una estructura debilitada, porque la verdad que los funcionarios del MIDES trabajan con realidades muy complejas, entonces hay mucho de personas que se certifican, personas que se van en comisión a otros lugares, y bueno, y termina siendo una estructura debilitada que justamente lo que hace que después haya atrasos en los pagos, porque es difícil gestionar todo eso que es casi que un MIDES paralelo, ¿no? Lo que está tercerizado en organizaciones de la sociedad civil. Y te diría que quizás es más que un MIDES paralelo, porque el MIDES tiene 1.600 funcionarios. Una de las preguntas que le hicimos ayer al ministro Sibila es cuántas son las personas que están tercerizadas, y no obtuvimos respuesta, pero te aseguro que son más las personas que están tercerizadas gestionando todo esto. Por lo pronto, vos fuiste jerarca en el gobierno pasado. ¿Cuántas eran hasta el 28 de febrero de 2025? Aproximadamente unas 1.500 personas. Ajá, tercerizadas a través de organizaciones de la sociedad civil. De la sociedad civil. Que es una herramienta válida porque es muy difícil desde un funcionario, y justamente con esto de que es una tarea que desgasta muchísimo poder sostener. Entonces, bueno, uno contrata una organización de la sociedad civil que tiene la flexibilidad de que si esa persona no está mal y no quiere trabajar más, se sustituye por otra, que es muy difícil en la dinámica del funcionario público. Entonces, se termina usando esa figura, pero bueno, estamos en este momento en una situación crítica, tenemos un paro anunciado para el próximo viernes, tenemos realidades, porque bueno, yo quedé muy vinculada y recibo llamadas de funcionarios tercerizados que están en situaciones realmente críticas, personas que te dicen, parece un sinsentido, pero tengo un desalojo y no tengo a dónde ir, y ¿qué voy a terminar yendo a un refugio? El ministro Gonzalo Sibila, en los últimos días, dijo que durante el gobierno pasado llegó a haber atrasos de 4 meses para cobrar los salarios de esa misma gente.
como parte de aquella gestión, ¿asumís que ese problema ya existía antes? Es un problema que se genera, sobre todo cuando se crece, y yo creo que este problema, para también dar un poco de entendimiento en esto, se ha generado porque, bueno, como ha dicho el ministro, se ha crecido mucho en la respuesta. Cuando se crece en la respuesta, evidentemente requiere de convenios, de mucha burocracia dentro del Estado, y creo que eso es lo que ha generado esta situación de desborde. A lo que aludió el ministro es, sí, hubo situaciones puntuales, pero quizás con una organización de la sociedad civil. Acá estamos hablando de muchas organizaciones de la sociedad civil que tienen pendiente pagos, incluso organizaciones que tienen pagos pendientes de la alerta roja del año pasado. Ahora, ¿cómo se explica eso cuando el MIDES, yo no me acuerdo cuándo fue, creo que fue en diciembre del año pasado, anunció un mecanismo de puente o una especie de préstamo que hacía que a determinadas organizaciones el ministerio les garantizara, en caso de existir algunos atrasos vinculados a cuestiones burocráticas, un dinero para que pudieran pagar y luego reponer ese dinero? Eso era a través de microfinanzas. La realidad es que no se encontró la forma y las organizaciones no pudieron usar ese método, o quizás algunas sí lo pudo usar, pero fue muy compleja la articulación. Quizás todavía se está en etapa de implementación y ojalá eso resulte en que se pueda agilizar ese tema, porque si no, siempre se está rehén de estas situaciones. O sea, es imposible diseñar una política pública basada apoyada en el trabajo de estas personas, y como te comentaba, que están en una situación hoy de vulnerabilidad, o sea, relatos de prensa también de que los usuarios que terminan comiendo las viandas de los usuarios o llevando a su casa la comida que corresponde. O sea, hoy están más cuidados los usuarios que los trabajadores que tienen el rol de cuidar a la población más vulnerable. Entonces, evidentemente, es muy compleja la situación. Ahora, tanto Sibila como vos, siempre hablando de este tema, creo que comparten algo, o sea, tanto el gobierno actual como el anterior, podríamos decir, en el sentido de que afirman que ese modelo que dispone de determinada parte del personal vinculado a organizaciones de la sociedad civil tiene que seguir teniendo esa pata, por decirlo de alguna manera. Cuando hay tantos problemas y evidentemente muchas organizaciones no tienen, incluso en términos administrativos, la capacidad de hacer su trabajo de modo tal que el dinero que reciban llegue a tiempo a quienes trabajan, ¿no sería mejor pensar en un proceso de presupuestación de la gente? ¿No sería mejor que fuera personal público estatal el que realiza la tarea con la preparación naturalmente necesaria? Yo creo, y vuelvo al punto, de que es una tarea que es muy difícil realizarla vía funcionarios públicos. Es una tarea de 24/7, es una tarea que no hay feriados. Entonces, es muy difícil y estaríamos ensanchando el Estado. Y en el corto plazo estaríamos con personas certificadas, viendo que no dan abasto, que no podemos cubrir. Sí, quizás todos cobran su sueldo en tiempo. Yo creo que... Ahora, Fernanda, una cosa. Se lo he planteado. El Estado brinda políticas de salud, algo muy complejo, 24/7, de educación, algo muy complejo, 24/7, de seguridad, podríamos decir lo mismo. Yo sigo sin entender, y es una pregunta válida para el oficialismo también, ¿por qué en este rubro no? Ingresaste a un tema que es, por ejemplo... El MIDES es, como te decía, es un gran apagador de incendios. Entonces, cuando tú tenés que apagar incendios, el Estado es muy burocrático para todo. Para todo requiere procesos, requiere validaciones del tribunal, que está correcto porque son controles. Pero yo creo que el MIDES tendría que tener asociada una estructura más dinámica de tipo ACE, de tipo Agencia Nacional de Vivienda, que sea una organización mucho más flexible y mucho más rápida de ejecutar, y eso lo hemos planteado dentro incluso del programa de gobierno del Partido Nacional, porque justamente necesitas un brazo ejecutor mucho más ágil, y que todas estas trabas burocráticas que se dan en una estructura aparatosa como es el Estado, que yo digo siempre que es un gran elefante, que es difícil el trabajo, y cuando estás ahí adentro te das cuenta de todos los procesos y vueltas y contravueltas, que vuelvo a decir, es correcto porque estamos gestionando dineros públicos, pero bueno, tendría que tener una estructura mucho más ágil para atender esas situaciones. Pusiste el ejemplo de ACE, que para que lo entienda más la persona que de repente no conoce los procedimientos del Estado,
qué es lo que tiene ACE u otros organismos que les permiten contar con esa, no sé si decir flexibilidad o capacidad de respuesta más rápida. Es un organismo descentralizado, no es un ministerio, y lo que tiene son capacidades de contratación mucho más ágiles que las que tiene el propio Estado. Y entonces, ¿cómo sería la idea? ¿Llevar a alguno de los servicios que hoy dependen del MIDES a algo parecido a un servicio descentralizado? Todo lo que atiende la emergencia. Sí, exactamente. Esa es una propuesta, es interesante eso, del Partido Nacional, es una idea más bien tuya, es algo que has dialogado con el oficialismo. Es una propuesta que realmente realizamos en la instancia de, cuando de la campaña electoral, como una de las propuestas del Partido Nacional. O sea, que el MIDES tenga obviamente una estructura de rectoría de la política pública, como tiene el Ministerio de Salud Pública, pero que toda la ejecución de la emergencia y de lo que... Es muy difícil, y te voy a poner un ejemplo bien concreto. Cuando llegó la pandemia, que teníamos que expandir, que teníamos que generar lugares de contención, que teníamos que... Un ejemplo bien simple, por ejemplo, la Rural del Prado nos prestó el predio, no teníamos baños, teníamos que alquilar baños químicos. Todo lo que era la contratación de esos baños, los necesitábamos ese día porque teníamos todo un refugio que estaba bajo aislamiento COVID. Nos decían, no se pueden contratar porque el procedimiento, si no vamos a tener un principio de ejecución. O sea, todo ese dinamismo es mucho más simple cuando se está hablando de un organismo descentralizado y no de un ministerio. Sería algo así como un organismo descentralizado orientado a respuestas de emergencia o algo por el estilo. Específicamente para estas realidades, para los desalojos, cuando una persona, que en realidad debería hacerlo el Ministerio de Vivienda, pero muchas veces recurren al MIDES, tiene una inundación, tiene que irse a otro lugar, entonces hay que pagarle un lugar de emergencia. Todo eso es complicado por eso se usa también la figura tercerizada, porque uno dispone los fondos en esas organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones tienen la flexibilidad para, pago una pensión a esta persona, a esta otra, trabajar más a medida y no en un formato tan estructurado. Quiero volver a la Estrategia Nacional de Abordaje de la Situación de Calle, que obviamente tiene 42 medidas, no podremos hablar ni remotamente de todas, pero quiero mencionar por arriba algunas, ¿no? El llamado Plan 365, que a partir del año que viene, 2027, sustituirá al Plan Invierno por un plan anual que va a tener justamente ese nombre, que se presentará en diciembre de este año y así sucesivamente en todos los años. Políticas vinculadas a mayor alcance en términos de territorio y de horario de la cobertura en dispositivos de 24 horas justamente. Acá vienen otras cuestiones más de fondo, ¿no? La creación de superar o la idea de superar los 2.000 puestos de trabajo para personas en situación de calle hacia el año 2028. Hay otra idea que apunta a 3.000 soluciones habitacionales también hacia 2028 y hay medidas vinculadas a salud mental y consumo problemático, ampliando cobertura de casas de medio camino y comunidades terapéuticas que permitan acceder a 1.400 personas a distintas atenciones. Vos hoy al comienzo decías que esto te parecía un rejunte. ¿No es finalmente una respuesta amplia para un tema complejo que requiere distintos enfoques? Es una respuesta amplia, sí, pero digo, no hay novedades. O sea, todo esto ya se venía haciendo desde administraciones anteriores. Este gobierno las continuó y celebramos eso, celebramos también que por fin laudemos que la calle no es un lugar para vivir, que ha sido todo este debate que se ha dado gobierno-oposición. Yo creo que estamos todos en el mismo canal y de que tenemos que ir hacia políticas de Estado en esto y a un consenso. Pero lo que yo digo es que ante la situación actual, nuevamente no podemos obviar la emergencia. No podemos, acá se está hablando de la respuesta estructural que se le da al que accede, al que dice golpea la puerta del MIDES, pero ¿qué hacemos con todos aquellos que hoy están en calle, que no los tenemos cuantificados? Además, que fue una de las preguntas que realizamos también ayer al MIDES, porque seguimos basándonos en el último censo, que es del 2023. Yo creo que sería fundamental conocer cuántas personas hoy están
viviendo en intemperie. Entonces también se generó en la conferencia de prensa confusión en cuanto a las cifras, porque no es lo mismo las personas que el ministerio atiende, que quizás lo atiende una noche al año por una situación puntual, que lo estructural, lo crónico que nos queda por resolver. Ese es un punto interesante porque justamente Sibila en esa conferencia de prensa, estamos hablando de días antes de la comparecencia de ayer, puso como ejemplo o mencionó la cifra del año 2025, cuando por lo menos una vez hubo más de 13.000 personas, ¿no? Cerca de 13.500 que asistieron a un dispositivo del MIDES. Ahí está. Lo bueno quiere decir que hayan sido usuarias frecuentes de los refugios. Pasaron por lo menos una vez, algunas con cronicidad, o siguen otras no. estando, porque son los ejemplos que yo te ponía. Es una persona que hoy le dieron el desalojo, no consiguió dónde ir y golpea la puerta del MIDES. Es una madre con hijos que quizás en el barrio tuvo un problema por un microtráfico, por lo que termina golpeando las puertas del MIDES porque no puede vivir más en ese lugar. Es una persona que quizás hoy está en una vivienda con apoyo, que es un programa que yo creo, y el ministro lo ha resaltado, que ha tenido muy buenos resultados, que son personas que lo que le faltaba era la vivienda, pero que tenían todas las posibilidades de vivir en forma autónoma, que quizás que está desde el 2020, 2021 viviendo en esa vivienda que cuando uno lo va a visitar dice, esta es mi casita, te muestro. Esa persona no está en situación de calle. Entonces hay que también separar lo que son personas sin hogar al amparo del Estado, personas que quizás son personas mayores que no pudieron llegar a una jubilación, a una pensión, terminan en calle y nosotros hoy le estamos dando, y como Estado le estamos dando, una respuesta en una casa de salud, como le daríamos a cualquier familiar nuestra. Esa persona no está ni estuvo en calle. Ahora, en esa condición, Sibila dijo en 2025, con todas las salvedades que vos planteaste, porque es un panorama muy diverso, ¿no? Hay de todo un poco, hubo 13.597 personas. En el 2024 el número fue 11, o sea, último año del gobierno anterior, Sí. fue 11.251, ¿no? Unas 2.200 menos. O sea que de un año a otro ese número creció en algo así como 2.000 y pico de casos. Viene creciendo. Bueno, pero me quiero detener ahí. Sí. ¿Eso qué dice de las políticas sociales del gobierno anterior? ¿Ustedes entienden que a partir de este aumento se refleja que hubo respuestas que se quedaron cortas? A ver, la demanda siempre crece y porque el MIDES es como el depositario de, estamos hablando además de una dirección que es la Dirección de Protección Social, que justamente lo que busca tener es una malla de protección. Pero una malla de protección es la última malla de protección que ataja todo aquello que el Estado no logró resolver. Personas que salen de privación de libertad sin nada y terminan en calle, la mitad termina en calle. Entonces, personas que hoy estamos bajo el paradigma de una ley de salud mental que se atiende en lo comunitario, entonces quizás va al Vilardebó en un brote psicótico, es compensado y es dado de alta a la calle con una bolsita de medicamentos que tiene que tomar de mañana, a mediodía y de noche, cosas que son un uso ineficiente de los recursos, pero se enmarcan en lo que es las políticas definidas para atender la salud mental, por ejemplo, y que estamos de acuerdo, pero hay situaciones específicas. Entonces, yendo a tu pregunta concreta, cuando nos encontramos con estas situaciones, tenemos que ir a medidas específicas para esas realidades. Y esto, cuanto más logremos abarcar, yo creo que justamente lo que tenemos que definir de esas 13.000 es si pasaron por el sistema 13.000 personas, pero hoy, ¿cuántas tenemos? ¿Cuántas están atendidas? ¿Cuántas nos faltan por atender? Porque el ministro también habla de que se están atendiendo 8.500 personas, ¿sí? Lo que dice es que hay 8.500 cupos que implican por lo menos pernoctar. Sinceramente, digo bien, ¿no? y eso lo planteé ayer y tampoco tuve respuesta. Si yo hago el cálculo simple de lo que es el presupuesto de la dirección dividido 8.500, me da un costo promedio que no es el que se está pagando en el MIDES. ¿Pero y eso qué quiere decir? ¿Que ese número no es correcto? Que justamente una de las preguntas que le hacíamos ayer al ministro es ¿con cuántos recursos adicionales se van a contar para poder realizar, implementar esta estrategia? Porque es muy simple definir 42 medidas,
pero no ponerle un número, porque todos sabemos que declaración de intenciones sin recursos es totalmente letra muerta. Entonces, él dice que el presupuesto que tiene el MIDES y que incluso durante la etapa presupuestal se incrementaron unos 8 millones de dólares, pero a ver, entendamos también la dimensión. Son 8 millones de dólares a un presupuesto que atiende esta realidad de 80 millones de dólares. Es un 10% adicional, ¿no? Es importante, pero básicamente cubre los aumentos salariales de las personas que atienden esta población. Entonces, no es que tenemos y bueno, sumado a eso, el ministro O'Donnell, que ha dicho que vamos a una rendición de cuentas con gasto cero y que el ministro de Desarrollo Social va a tener que implementar todas estas medidas con los recursos con los que ya cuenta. ¿Habló de gasto cero O'Donnell o dijo que en todo caso se van a garantizar las inversiones incrementales para las políticas sociales justamente y no para otras? Porque yo entendí lo segundo, pero... No, yo lo que entendí, ayer escuché a Valcorba también decirlo, que bueno, que el MIDES ya tiene un presupuesto asignado y que con ese presupuesto se tiene que manejar y que en todo caso tendrá que realizar reasignaciones dentro del propio ministerio. Eso es lo que escuché tanto del ministro O'Donnell como del ministro Valcorba. Entonces, para nosotros es importante cuantificar, porque queremos saber, y fue creo una de las últimas preguntas, dije, pero ministro, esta estrategia, ¿cuánto es el costo total de esta estrategia? A 2026, no estoy hablando a 2028, 2026, ¿cuánto suma toda esta estrategia? Dijo, bueno, lo que pasa es que hay intervención de otros ministerios, ¿sí? Que está perfecto porque, bueno, es otro punto de encuentro en que esta es una problemática que no tiene que ser abordada solo por el MIDES. Obviamente el Ministerio de Vivienda tiene que tener una pata fundamental, el Ministerio de Interior con todo el tema cárceles tiene que tener una pata fundamental, el Ministerio de Salud Pública todos tienen que ser parte de la solución al problema. Pero la pregunta es, desde el Ministerio de Desarrollo Social, ¿cuántos son los recursos totales asignados a esta estrategia? Dijo, bueno, es el presupuesto. Entonces, ahí es que vuelvo al punto de que cuando uno divide ese presupuesto, que conozco muy bien y conozco lo difícil que es también con el Ministerio de Economía estar pidiendo refuerzos adicionales, cómo vamos a poder paliar, porque bueno, yo creo que hoy a las 8.500 plazas ya nos estamos quedando cortos, cómo vamos a resolver todas estas medidas adicionales que se están planteando. Esas 8.500 plazas, más allá del desafío de cómo sostenerlas en el tiempo presupuestalmente, a ustedes les consta que ya son tales. Hay 8.500 personas que todos los días duermen por lo menos en un dispositivo de MIDES. Son 8.500 plazas. Nosotros lo preguntamos ayer. El ministro obviamente lo aseguró y bueno, no queremos dudar de la palabra del ministro. Ya hemos realizado un pedido de informes pidiendo detalladamente esas plazas, dónde están a nivel territorial, a nivel de país, y cuántas plazas hay en cada dispositivo, porque también hay una preocupación que se ha empezado a ir hacia lugares con más concentración de personas, a lugares de 70 personas. Ayer dijo que durante la alerta roja pasada hubo lugares con 200 personas conviviendo. Realmente es muy complejo en esta población, se terminan replicando muchas lógicas carcelarias y es muy difícil trabajar en un lugar donde un equipo reducido está tratando de paliar los problemas de convivencia de 200 personas en un lugar casi en condiciones de hacinamiento. Entonces son cosas que vamos a estar obviamente monitoreando muy de cerca porque nos preocupa. Nosotros habíamos ido hacia una respuesta cada vez más pequeña, básicamente en el entendido que era necesario replicar modelos de hogares, ¿sí? Donde las personas tuvieran en 24 horas un lugar al que llamar hogar. Realmente también realizamos experiencias con el colectivo Ni Todo Está Perdido, de personas en situación de calle. Tienen 2 casas autogestionadas.
que ya con 12 personas, créeme que es difícil la convivencia. Pensemos en cualquiera de nuestras casas. Cuanto más son las personas que conviven, más problemas de convivencia se realizan. Imaginemos lo que es cuando estamos hablando de 70 personas con múltiples problemáticas, múltiples vulnerabilidades conviviendo entre sí. Es muy difícil trabajar y muy difícil lograr lo que todos queremos, que es que esas personas terminen egresando del sistema y que esos 8.500 no sean 10.000 y no sean 15.000, sino que así como ingresan personas por distintas vulnerabilidades, terminen saliendo con respuestas e insertándose nuevamente a la sociedad, que en definitiva es lo que todos queremos. Sobre el cierre, un par de preguntas para respuestas breves porque estamos pasados de tiempo. En un par de ocasiones mencionaste un número que también lo mencionó el presidente de la República, Yamandu Orsi, con respecto a que más de la mitad de las personas que están en situación de calle tienen antecedentes de haber estado en el sistema penitenciario. Esto surge, para empezar, del relevamiento hecho por el MIDES en 2023, que el 1 de agosto de ese año, Exacto. 2023, ¿no? Ya va a ser 3 años, constató 2.758 personas que fueron censadas en Montevideo únicamente, 1.363 exactamente, que fueron encontradas en la ciudad y 1.395 que estaban en refugios, porque claro, no tenían solución habitacional. Eso incluyó una encuesta de la que se desprende el número que se ha manejado. Sin embargo, desde la academia, particularmente desde grupos de la Facultad de Ciencias Sociales, grupos académicos que trabajan, que investigan estas cuestiones, se cuestionó eso, porque lo que se dice es, ese relevamiento incluyó una encuesta que solo aplicó a quienes se encontraban pernoctando a la intemperie, ¿no? O sea, 1.363 personas, de las cuales solo un 40,5% respondieron. Entonces, que de ese pequeño núcleo surja, que se puede decir que es el núcleo más duro, que más de la mitad habían estado presas, hay quienes dicen puede conducir a una conclusión equivocada. Es decir, es posible que haya una determinada incidencia de la población carcelaria en la población en situación de calle, pero que sea más baja. ¿Asumís que ahí puede haber un problema del relevamiento de una encuesta? A ver, es una encuesta, es una metodología validada por organizaciones internacionales como la ONU, validada por el INE, y obviamente en cualquier encuesta estamos hablando de un muestreo de un 40%, no estamos hablando de un 15% extrapolado a 1.365 personas. Pasa que es el 40% de los que están en la peor condición. Pero bueno, de esos estamos hablando y por eso vuelvo al punto. Es de esa emergencia de los que están en intemperie, es lo que nos falta, es lo que necesitamos todavía abordar. Entonces, ese número además ha sido más o menos 40, en otros censos ha sido otro número, pero se mantiene. O sea, el diagnóstico está, y vuelvo a decir, vuelvo al punto, realizamos 40 encuentros, 2.000 personas, para concluir lo mismo. Tenemos que atacar esto, porque la realidad, y estando ahí y en el diálogo con las personas, esto se repite, y se repite en situaciones más complejas. Se repiten relatos de personas que te dicen que durante el invierno eligen delinquir para... Total, yo ya tengo 15 ingresos, o sea, paso el invierno en privación de libertad y después vuelvo cuando están las mejores temperaturas. Eso es tremendo. Entonces sí hay una puerta giratoria y sí hay que trabajar en prevención, porque es la única forma de cortar con este número que no para de crecer. Entonces, una de las formas de trabajar en prevención es que esa persona salga de la mano del Ministerio de Desarrollo Social en trabajo conjunto, por supuesto, con el INR, y que la respuesta no sea sale con un boleto o muchas veces sin un boleto y termina con un montón de expectativas de que va a volver a su lugar de afectos y ya ese lugar no está más, y termina en calle, y bueno, y ahí vuelve a generarse esta puerta giratoria que es nuestro deber de una vez por todas parar, para que la reducción de esta problemática, ya no hablemos de calle cero, sino tender a reducir esta problemática, pueda ser lo que todos esperamos al final de cuentas. Fernanda Auersperg, diputada del Partido Nacional, gracias por la visita a la mañana de la diaria. No, por favor, siempre a las órdenes. Hacemos una breve pausa y recibimos a Gabriel Otero, diputado del Frente Amplio, para hablar del mismo asunto. Presentó Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros.
Cuando estoy en el estudio grabando, cuido cada detalle. Con mi salud, tengo el mismo cuidado. Por eso, desde hace años, elijo El Círculo. Un lugar donde siempre me he sentido cómodo. No solamente por la atención, sino por la calidez humana y el compromiso real para mejorar y crecer. Para mí, esa es la diferencia. Si tu cédula termina en 4 y sos socio FONASA, en abril, hace como yo. Elegí la mutualista con el índice de satisfacción más alto. Afíliate ahora llamando al 1870. En El Círculo, estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que puedes ser más eficiente con tu heladera? Antes de abrirla, pensá qué necesitas sacar. De esta forma, evitamos pérdidas de energía. Al momento de cerrar la heladera, fíjate que la puerta quede bien cerrada y que los burletes estén sanos para que el cierre se mantenga hermético. Que no entre el calor a la heladera. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. ¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental, Territorio de Libros. Hola, ¿estás pensando en el mundo? Estás bien. Estás en la Diaria Radio 97.9. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Presenta Suzuki, el mejor valor de reventa en el mercado. Actualización de noticias a las 9:54. En un ratito estará por aquí el diputado Frente Amplista Gabriel Otero para retomar lo que dejó la comparecencia del ministro Sibila en comisión ayer en el Palacio Legislativo. Les contamos, pasando a otras informaciones, que la oposición plantea evaluar la posibilidad de que la Asamblea General indulte a Moisés Martínez. En concreto, el senador colorado Andrés Ojeda, la diputada colorada Eliane Castro y el diputado cabildante Álvaro Perrone solicitaron un informe técnico a la Dirección Jurídica de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo para evaluar la viabilidad y los pasos formales para la promoción de un indulto a Moisés Martínez. Claro, recordemos, Moisés recibió una condena a 12 años de prisión por matar a su padre después de múltiples violencias sufridas por él y por su familia, esto es, hermanas y madre. Las y los legisladores que impulsan esta por ahora consulta técnica, jurídica a nivel del Parlamento, señalan que el indulto se vislumbra como una herramienta para evitar que la pena se convierta en una mortificación adicional para una víctima de abuso crónico y remarcan que en la propia sentencia judicial se reconoce un historial de torturas y violencia sistemática que el Estado no pudo prevenir a tiempo, a pesar de existir antecedentes de condena previos contra la víctima en el año 2010 por delitos sexuales contra su propia hija. Por eso pidieron que la Dirección Jurídica se explaye sobre la aplicación del artículo 85 de la Constitución de la República, cuyo numeral 14 otorga a la Asamblea General la facultad de conceder indultos por 2/3 de votos y si ese indulto puede aplicarse antes de que exista sentencia firme. Recordemos que hubo una primera sentencia, pero el caso va a ir al Tribunal de Apelaciones y puede llegar a la Suprema Corte de Justicia. Y además, en la consulta también consultaron por antecedentes. ¿Qué antecedentes habían de indultos en el Parlamento? El Ministerio del Interior, pasando a otro tema, reconoció justamente en el Parlamento que hubo fallas en el caso Jonathan Correa. Otra situación que generó conmoción pública, digamos, y que abordamos muchas veces en este espacio, fue en la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes, en la que el martes estuvo la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, y se habló entonces en ese ámbito acerca de qué hizo y qué no el Ministerio del Interior
en este caso que terminó con un adolescente de 15 años asesinado a golpes por su padre. Recordemos que en ese caso el INAU, que tendría que haber sido avisado por una decisión del juzgado de familia, no fue notificado de una denuncia de violencia por parte de la ANEP hacia Jonathan. Y bueno, finalmente el Ministerio del Interior reconoció que luego de una investigación administrativa hubo una falla, sí, en la comunicación por parte de la policía que tenía que avisar al INAU y se hicieron los sumarios correspondientes a los funcionarios policiales involucrados. Otro asunto, la Junta Nacional de Drogas y la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas de la OEA organizaron un encuentro con comunidades religiosas para trabajar en el consumo problemático de drogas. El encuentro contó con la presencia del presidente Yamandu Orsi y en ese contexto el secretario general de Drogas, Gabriel Rossi, dijo que se necesita una política sobre este asunto que sea seria, humana y basada en evidencia, pero que también sea capaz de entender que las personas no se sostienen solamente con normas, dispositivos o prestaciones. Agregó que también se sostienen con sentido, con pertenencia, comunidad y vínculos significativos y que el diálogo con las religiones puede ser valioso siempre dentro del marco del Estado de Derecho. Es todo un tema porque, bueno, nos conecta con los convenios que el Estado tiene, y que son varios, con distintas organizaciones de la sociedad civil. Hablamos mucho de eso recién en la entrevista, pero con algunas de ellas que tienen una raíz religiosa o están vinculadas a distintas iglesias o congregaciones religiosas, algunas de las cuales a veces tienen posicionamientos que son abiertamente contrarios a políticas públicas. Pienso en algunas en particular que tienen una mirada muy crítica de la diversidad sexogenérica, que no son seguramente la mayoría, pero esos problemas también se generan, aunque buena parte de estas organizaciones terminan haciendo una tarea que para el Estado es muy importante, por ejemplo, en la cuestión de las adicciones. Sí, pasando a temas internacionales, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva lidera una encuesta que mide intención de voto tanto para la primera vuelta del 4 de octubre como para un eventual balotaje. Claro, porque este es año de elecciones en Brasil y en la simulación de primera vuelta, Lula en esta encuesta lidera con 39% de la intención de voto, seguido por Flavio Bolsonaro, quien llega a 30%, mientras que otras, por ahora en algunos casos precandidaturas, porque seguramente la grilla todavía no esté del todo definida, presentan porcentajes significativamente inferiores. Esto lo informó el portal Brasil 24/7 y agrego, viene a entrar en contraste con otras encuestas conocidas capaz que el mes pasado, hasta hace pocas semanas, que daban cuenta de un empate técnico de Lula con Bolsonaro y en una de ellas con Bolsonaro, Flavio, levemente por encima dentro del margen de error. La encuesta también analiza diferentes escenarios de una segunda vuelta que tendría lugar el 25 de octubre. En una contienda directa entre Lula y Flavio Bolsonaro, el actual mandatario obtendría 45% de los votos frente a 40% de Bolsonaro. Y nos queda ahora hablar, ya que estamos en capítulo de elecciones, de lo que está pasando en Perú. Y digo está pasando porque esto hay que seguirlo minuto a minuto. Hay algunos medios de comunicación, hay varios en realidad, pero particularmente de Perú, que justamente con mucha facilidad, ¿no?, permiten que uno acceda al conteo que está desarrollando el Jurado Nacional de Elecciones, si no me equivoco, que es el organismo que se encarga de eso en Perú, y si no, como se llame. En este momento estoy viendo la portada del diario El Comercio que dice que el conteo ha alcanzado el 90,3% de los votos. Recordemos que las elecciones fueron el domingo, estamos a miércoles y todavía no han contado el 100%, falta el 10%. Y en este momento se mantiene primera, esto no sorprende, Keiko Fujimori con 17% de los votos, es un hecho que va a estar en el balotaje. Y está segundo, atención, el candidato Roberto Sánchez con 12%. Ayer todavía no estaba segundo, pero mucha gente decía, por la procedencia de los votos que predominan, digamos, en lo que falta contar, es posible que pase. Y efectivamente, ya pasó, relegando a un tercer lugar a López Aliaga, un candidato ultraconservador, más a la derecha, hay gente que dice que la propia Fujimori, que tiene 11,9%. O sea, está en este momento unos 15.000 votos abajo de Sánchez, que pasó a ser segundo. Probablemente actualicemos en el correr del día estos números porque están muy apretados en el caso del segundo y tercer puesto. En el caso de Fujimori, que parece ser por ahora quien va a ir seguramente al balotaje, sería el cuarto balotaje de Fujimori. Sí, ese es un dato. Esto, en todo caso, va a ser parte de lo que se analizará en los 2 meses largos que quedan antes del balotaje, pero hay quienes dicen que esta vez lo que en su momento fue una especie de gran reacción antifujimorista por rechazo a ella y sobre todo a su padre, dictador que gobernó durante toda la década del 90 hasta comienzos de este siglo, bueno, eso en su momento frenó
que contra Ollanta Humala, contra Pedro Pablo Kuczynski y contra Pedro Castillo pudiera ganar. Ahora, contra Castillo perdió por una diferencia irrisoria para los 18 millones de personas que votan en Perú. Y en esta ocasión, por distintos motivos, se piensa que ese bloque que en su momento la frenó podría ceder. Habrá que verlo. Lo que está claro es que Sánchez, este candidato que ahora pasó al segundo lugar, aunque todavía no tiene resuelto su ingreso al balotaje, está más bien alineado con la sensibilidad política de Castillo. O sea que podría darse una especie de balotaje con una propuesta muy volcada a la derecha, o de ultraderecha, ultraconservadora, y una de izquierda que reivindica a ese expresidente, que es uno de los tantos expresidentes presos que hay en Perú. Y vale decir, esto también es interesante porque da cuenta de la diversidad que hay al interior del territorio peruano, que esta reversión de la posición de Sánchez, que estaba más atrás, que le permite subir al segundo lugar, en curso todavía, está asociada a votos que llegan de comunidades del interior, particularmente de las sierras, de lugares en los que ya Castillo había votado muy bien la vez pasada, y que tienen, evidentemente, no sé, una correlación de fuerzas muy distinta a la de Lima, donde en general predomina la derecha. Sí, y bueno, vamos a estar actualizando esta información a lo largo de todo el día. Y bueno, y Para en el Mundo es la referencia en ese sentido, aunque todo el trabajo del servicio informativo permitirá que cuando haya novedades estén, aunque no creo que esto se resuelva hoy. Capaz que mañana a primera hora ya hay un panorama un poquito más claro. Sí. Por la lentitud con la que viene todo, lo digo, ¿no? Totalmente. Abriendo el paraguas. Son las 10:03. La mañana de la diaria. Abriendo el paraguas dije. Sí, va a haber una máxima de 24 grados y se espera precipitaciones. Sí, claramente, eso es lo que dice Inumet para Montevideo y área metropolitana. Baja probabilidad por la mañana, pero ya probables precipitaciones, o sea, mayor probabilidad para la noche. Dice el pronóstico que la máxima va a andar en los 24 grados, como mencionabas, y que en este momento tenemos 22. Hacemos la pausa y retomamos el abordaje de situación de calle que se dio durante la comparecencia del ministro Civil ante el Parlamento ayer. Presentó Suzuki. Tu nuevo auto ya tiene un comprador. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBro. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Hay canciones que no se escuchan, suenan dentro. Nacho Vegas vuelve a Montevideo, una de las voces más respetadas de la canción en español. Regresa para presentar su nuevo disco, Vidas Semipreciosas. 5 de mayo, Montevideo Music Box. Entradas en Red Tickets. Produce Factory. Que la primera red móvil del país evolucione contigo es una buena señal para vos, porque podés hacer que pasen cosas buenas. Podés abrir nuevos caminos, comenzar grandes historias y llenar tu futuro de oportunidades. Juntos hacemos una red que une a todo el Uruguay, porque un país conectado empieza con vos. Red y cobertura donde vayas. Tigo, lo bueno pasa contigo. Caro en vivo en la trastienda. Suena la música del bar. Acompañado por su banda e invitados especiales, presentará canciones de su nuevo álbum Milonga de Quirón, junto a los clásicos de su repertorio y versiones inéditas. No voy a caer jamás. Viernes 15 de mayo, 21 horas, en la Trastienda Montevideo. Un show imperdible de una de las voces más personales e imprescindibles de la música uruguaya contemporánea. Entradas disponibles en Passline y en todas las redes de cobranza del país. Invita Bizarro.
10:07. Ahora mirada oficialista a la comparecencia del ministro Civil ayer en la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes con un diputado frente amplista, Gabriel Otero, que ya está en los estudios de la diaria Radio 97.9 de Montevideo. ¿Cómo andas, Gabriel? Bienvenido. Gracias, y realmente felicitarlo, ya lo hice fuera del aire, por este espacio, por esta nueva empresa y porque realmente acá uno tiene las ganas de hablar, ¿eh? Hacen muy bien en dar este escenario natural. Que a vos te permite ver tu zona de influencia, tu barrio. El oeste de Montevideo. El oeste montevideano, sos vecino de Pueblo Victoria, me decías antes de empezar. Sí. Y fuiste alcalde del municipio A. Exactamente. Que abarca el oeste de Montevideo. Exactamente, el oeste de Montevideo. Municipio más grande del Uruguay. Mirá vos, en cantidad de gente, en población. 230.000 personas que habitan el municipio. Vamos a meternos ahora en lo que pasó en la comisión ayer. ¿Qué sensación te dejó lo que allí preguntó, o se preguntó en general, para empezar la oposición? Fue la oposición la que convocó a Sibila y lo que se respondió. Bien, nosotros en primer lugar como Frente Amplio acompañamos la solicitud, porque no es un llamado, es una solicitud a visitar la comisión por parte del Ministerio y como Frente Amplio lo hemos hecho cada vez que la oposición ha tratado este tema. Pasó en la comisión permanente que también yo integré, no sé si recuerdan, hubo un llamado a sala que también estuvo por ahí el Mides. El tema lo amerita y lo amerita siempre porque es un tema quizá de los más sensibles. Gente en situación de calle a veces queda como un título, pero en realidad muchas veces son familias en situación de calle, niños y niñas en situación de calle, personas violentadas. Entonces, la presentación de esto que quizá lo más novedoso, lo decía el propio ministro ayer, es que es una estrategia. Y hasta ahora, los gobiernos que han pasado de la creación del Mides hasta acá, no han tenido una visión de estrategia nacional. Por eso lo de primera estrategia. Después, cuando uno analiza las medidas, que son más de 40, y las acciones, se da cuenta que muchas de ellas son el seguimiento desde un lugar de fortalecimiento económico, presupuestal y de acciones, de muchas que se estaban llevando adelante, de algunas que han sido más exitosas que otras, y bueno, de esa manera ayer el ministro explicó algunas de las cuestiones que para esta administración tiene que tener el acento, ¿no? El tilde. ¿Y qué es lo que la estrategia tiene que te parece más destacable? ¿Qué es aquello que puede hacer una diferencia para romper con este proceso que finalmente a lo que conduce es a un aumento de las personas que están en esa extrema vulnerabilidad asociada a vivir en la calle? Sí, por lo menos hay 3 aspectos que me parece que se profundizan. En primer lugar es la respuesta 24 horas, que se lleva a más de 1.850 plazas y ahí tenés una situación que realmente cambia. Aquella persona que pernocta, que pasa la noche y que después a la mañana, no digo que de manera violenta, pero de una manera un poco bastante estricta, llega a una hora, te tenés que levantar, te tenés que ir. ¿Dónde vas? Y posiblemente vas a donde se te complica más, vas a la plaza, vas al espacio público, donde además te hacen sentir que molestás, donde podés tener alguna molestia de tipo de convivencia y donde además muchas veces se te incita, y esto que estoy diciendo es SIC, porque sabemos de experiencias puntuales, se te incita al consumo de alcohol, y eso los propios usuarios de ese servicio dicen, prefiero quedarme acá y no estar ante esa situación. Entonces, eso como primer punto. Lo otro es lo del acompañamiento a través de las acciones con la vivienda. Y ahí entramos ya en una situación que tiene varias aristas, ¿no? Bueno, la primera es la de la solución de la vivienda, de pernoctar, de tener una estabilidad en ese sentido, de un acompañamiento técnico, muchas veces hasta terapéutico, pero también, por ejemplo, el de los egresos del INR. Es decir, esta parte del programa dirigida a personas que salen de la cárcel es un gol. Realmente es un gol, porque lo primero que se enfrenta el egresado de la cárcel, o muchos de ellos, es bueno, ¿dónde termino? Tengo problemas para llegar a mi barrio muchas veces, tengo problemas para llegar a mi familia. Entonces, bueno, ese primer egreso
a un lugar seguro y acompañado, creo que es otra medida de las cuales realmente esta estrategia nacional tiene. Estamos hablando ahí de que a las personas que egresan del sistema carcelario se les informa que tienen reservada una plaza en centros de estadía transitoria por 7 días. Exactamente. Que muchas veces lo tenían por un día, ¿sabes, Martín? Y que esto lo amplía 7 días y es otra perspectiva. Porque salir y decir, bueno, voy a tener solo un día de repente. Pero ahora, si yo te digo, mira, salís y la primera semana vos bajá, date el escenario que necesitas. Y bueno, de ahí, además, el Estado se va a encargar muchas veces de otras aristas, no solamente de la vivienda. Y lo otro es que esto tiene un privilegio que es el interior del país. Bien, porque hay anécdotas, que son anécdotas, pero conviene decirlas, del periodo pasado que cuando llegaba este problema a algún departamento del interior, la solución, ¿sabes cuál era, Martín? Tomá un pasaje y anda a Montevideo, que allá está realmente los que se ocupan del caso. Eso sucedió y eso pudo haber sucedido por no tener respuesta, por falta de respuesta, pero lo cierto es que eso no puede suceder. Si a vos, además de sentirte fuera del sistema, te dicen, no, mirá, ¿sabes qué? Acá además no tenés cabida. Andate a Montevideo, a un lugar que posiblemente hasta sea más hostil, donde vos extrañes más tu familia. Bueno, eso sucedió. Y el énfasis que pone este plan es justamente que esas personas puedan tener el ancla que los ayude en un lugar donde sus recursos humanos y emocionales estén más cerca, ¿no? A propósito del interior, una de las medidas justamente da cuenta del alcance nacional, de la cobertura de 24 horas y propone pasar de 5 a 16 la cantidad de departamentos con respuestas fuera del invierno y precisamente durante 24 horas. Se apunta a anualizar los centros de estadía transitoria en los 18 departamentos del interior durante 2026, o sea, este mismo año. Antes mencionaste la cuestión de la vivienda, se apunta a 3.000 soluciones habitacionales. 3.000 soluciones personas. Exacto. Vale la pena. Para 3.000 personas, digamos. Exactamente. Para 2028. Mencionaste esta cobertura de por lo menos 7 jornadas aseguradas para gente que egresa del sistema penitenciario. Podríamos seguir enumerando. Ahora, ahí nos cruzamos con la cuestión presupuestal. El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, en los últimos días, y tengo entendido que también ayer en la Comisión de Población y Desarrollo, fue consultado acerca de con qué recursos se va a encarar esto, porque en definitiva más dispositivos, mayor cobertura, es mayor costo. Y dijo concretamente que por lo menos para la primera etapa de aplicación de la estrategia nacional, esto lo dijo al semanario Brecha, se iban a usar los recursos disponibles previamente, ¿no? Y cuando le preguntaron si a través de la futura ley de rendición de cuentas, proyecto de ley que se va a presentar este año, no podrá haber algún refuerzo, dijo concretamente, no es una valoración que se haya hecho al momento. Entonces, uno se pregunta, ¿con la misma plata se puede hacer tanto? Bien, este plan lo presentó el ministro, pero atrás del ministro está el presidente de la República. Con eso, el compromiso político siempre es el mismo, porque un ministro representa al gabinete y representa al gobierno. Pero sin duda, yo creo que esos recursos van a llegar. Yo no descarto que sea a través de la rendición de cuentas. No sé en qué momento Gonzalo dio esa entrevista a Brecha. Ayer él planteó que no es un problema la situación presupuestal para llevar adelante esto, ¿verdad? El problema que tuvimos y que estamos tratando de salir de él presupuestal fue el que quedó de la administración pasada, que fue el que en el 2025 realmente complicó, ¿verdad? Porque nosotros cuando asumimos tuvimos el primer problema de los atrasos en los pagos a través de una cadena de errores de la administración pasada, por ejemplo, contratando organizaciones sociales que fueron absolutamente irresponsables e ineficaces y que además arrastraron 4 meses de atraso. ¿Por qué digo esto? Porque cuando asumió el 1 de marzo este gobierno, lo primero que hubo fue que tomar recursos
de manera que fueron muchos de ellos observados, ¿verdad? Entonces, hasta ahora el problema del presupuesto fue real. A partir de este año, con el presupuesto ya votado, ese no debería ser un problema. Los recursos van a aparecer seguramente en la rendición de cuenta. Por eso digo, no sé en qué contexto Gonzalo planteó eso, pero sin duda este plan tiene el respaldo del presidente, del gobierno, es una prioridad y no va a ser un problema los recursos económicos. En semanas anteriores, hace pocos días, hubo toda una discusión incluso a la interna del Frente Amplio, con dirigentes, al caso de Rafael Michelini, que hoy es senador suplente, Sí. que cuestionaron lo que se venía haciendo en materia de atención, particularmente de la población en situación de calle. Eso, más allá de que no aludió directamente a Michelini, estuvo luego o fue de algún modo respondido por el secretario de la Presidencia, nada menos, Alejandro Sánchez, que en una entrevista hace un par de semanas con el diario El País, habló de la existencia de operaciones políticas contra Sibila. ¿Qué opinión tenés de ese intercambio o esa discusión que en esos términos duros se dio a la interna del Frente Amplio, interpelando o apuntando nada menos que al ministro? Sí, yo creo que para mí me parece irresponsable largar un Twitter de unas pocas decenas de caracteres con un planteo tan profundo como es la injusticia social que está planteada en nuestra sociedad y que el Frente Amplio ha tratado en sus distintos gobiernos de alguna manera tratar de llegar a esa sociedad que nosotros creemos de justicia social y que no es tan fácil llegar. ¿Eso lo decís en función de los comentarios de Michelini? Sí. Sí, por eso digo, me parece absolutamente irresponsable hacerlo de esa manera, no cuestionar. Para eso tenemos plenarios, tenemos espacios de dirección, tenemos comité de base. Y no es lo mismo de repente un planteo a través de las redes de un Frente Amplista enojado que de un dirigente del peso de Rafael, a quien respeto y aprecio mucho. Creo que se equivocó. Pero además, si fuera una operación política, cosa que a mí no me consta, eso lo planteó Sánchez, sería algo para ver en la interna del Frente Amplio. Es decir, tampoco yo, si tuviera las pruebas de que es una operación política, lo plantearía yo, Gabriel Otero, ¿no? Lo plantearía de esa manera. Entiendo que el Frente Amplio tiene formas en su estructura para ver. Lo que sí es claro, Martín, es que es una situación desesperante. Y quienes gobernamos, ver esa situación y que además parto de la base que todos los gobiernos quieren la medida segura, la medida que va a llegar a fin con esta situación tremenda de la gente en situación de calle, nos frustra, lógicamente, pensar que cada medida va a ser acolchonar. A ver, se hablaba de un censo, ¿no? Yo digo, ¿es necesario un censo realmente para tomar medidas de fondo que tengan que ver no solamente con la atención a la situación de la gente que está en situación de calle, sino a la pobreza de fondo que hay acá, a la población que está súper vulnerada? Porque ¿de dónde sale el primer problema de situación de calle? Y parece de perogrullo, pero hay que decirlo, es la falta de vivienda, es la falta de techo. La situación de estar viviendo en la calle es porque no tenés dónde vivir. Entonces, de fondo hay una situación económica, de fondo hay una situación que realmente interpelarnos únicamente por medidas que muchas de ellas son paliativas, es una tontería. Bueno, esta estrategia incluye, decíamos hoy, 3.000 soluciones habitacionales para personas que hoy se considera están en situación de calle para 2028, o sea, de aquí a 2 años. Una pregunta que me parece razonable es, ¿alcanza solo con el techo, por importante que sea, para que una persona pueda cortar un círculo en el que también muchas veces empiezan a perderse usos, costumbres que son las que precisamos en la sociedad para desarrollarnos, para acceder a un trabajo, para tener redes de contención? No, pero principios tienen las cosas, porque ayer, después que se retiraba la delegación, con algunos compañeros de la delegación, yo les decía, bueno, ¿qué pasa después? Porque tú le das esa primer solución, esos 7 días, en el caso del egresado del INR, o a quien sea, y ellos me decían, bueno, ahí el Estado tiene que demostrar que el Estado funciona y conversa, porque supongo que hay programas que de repente desarrollados, pienso, el Plan Junto, pienso, el movimiento cooperativo. Sigo pensando en esa cuestión que hace años, sobre todo los montevideanos, sabemos que hay
decenas de miles de viviendas vacías en nuestro país. ¿Habrá que empezar a ver esta primer población objetivo para esos lugares que hay, que existen, que algunos ni siquiera tributan, que son muchos de ellos especulativos? Bueno, esa parte justamente, lo que tú decís, es lo que hay que desarrollar para que no sean medidas paliativas. Porque si no, sí quedamos en la mejor de las intenciones. Yo creo que el gran desafío para gobernar en estos casos y para ir sobre lo estructural de la pobreza es que no sea una carrera de postas, sino que yo, al terminar parte de lo que es el primer tratamiento en una situación tan grave como esta, sepa que el Ministerio de Vivienda, que el Plan Juntos, que de repente el Ministerio de Trabajo pueda tener planes para absorber parte de esa problemática y brindar soluciones. En la entrevista con Auersperg, yo repasaba cifras manejadas públicamente por el ministro Sibila, en el sentido de que, por ejemplo, en 2025 hubo 13.597 personas que recibieron algún tipo de asistencia del MIDES, lo cual no quiere decir que hayan sido usuarias crónicas de refugios o de soluciones 24 horas, ¿no? Estamos hablando de situaciones muy dispares, contra una cifra por el mismo concepto 2.200 y pico de casos inferior del año previo 2024, cuando habían sido 11.251. Y yo le preguntaba si esto no exponía las limitaciones de la gestión del gobierno anterior, porque en definitiva en el primer año del nuevo gobierno ya hubo más de 2.000 y pico de personas que requirieron de alguna respuesta del MIDES. Mirando más atrás, vos hoy mencionabas que esta es la primera estrategia para el abordaje de este problema. El Frente Amplio gobernó en 3 periodos previamente, que recién ahora, ¿no?, en el 5º periodo de gobierno con este ministerio existiendo, 4º en curso y recién empezando con un gobierno del Frente Amplio, se encaria una estrategia. ¿No da cuenta también, mismo criterio, de cosas que no se hicieron bien en el pasado? Sí. Sí, creo que está entre las que no se hicieron del todo bien y las que no se hicieron. Porque la creación del MIDES fue en un contexto, bueno, no voy a plantearlo del 50% de personas desocupadas que había en el 2004, el 40 y pico, la informalidad, etcétera. Entonces, creo que en ese camino y en ese crecimiento de medidas sociales que encaró el Frente Amplio, bueno, sí, alguna liebre se te escapa, porque además hacer futurismo en la política está bueno, pero muchas veces ponerse escenarios como el que nos sucedió, por ejemplo, la pandemia, pero no únicamente, también situaciones que se agravan por no atender correctamente la salud mental, por no tener políticas de seguimiento con el tema de las adicciones, es decir, un montón de cosas que se amontonaron y evidentemente algunas se hicieron mal y otras directamente no se hicieron. Y en eso tenemos que ser claros. Nosotros pasamos por crisis en este país, la ventaja de estar ya casi sexagenario, ¿no?, para tener recién en el 2004 un ministerio que atienda las emergencias. En el 2005. Claro, 2005 en realidad, correcto. 2004 ganamos las elecciones. Y yo te puedo decir que en los años 80, cuando la tablita y todo lo demás, habían situaciones desesperantes. Es decir, Uruguay viene de atrás con situaciones que son estructurales, que hablamos... También súper dicho, ¿no?, pero hay que reiterarlo, de 3, 4 generaciones de personas que vinieron del interior a la capital, que se engrosaron lo que son hoy los asentamientos. Es decir, realmente lo que se nos está viniendo arriba es parte de la inacción que hubo en los últimos 40 años. Queda un capítulo fundamental de la situación actual de las políticas sociales y del trabajo del MIDES, que es el de el conjunto de personas que trabajan contratadas a través de organizaciones de la sociedad civil que tienen dificultades para cobrar su sueldo. Tenemos que hacer una pausa, te propongo ir a tanda y a la vuelta hacemos una especie de suplemento de la entrevista para abordar ese asunto. Bien. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos.
Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 4, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunicate al 2487-4950. Una radio para quedarte escuchando. La Diaria Radio 97.9. ¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental, Territorio de Libros. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el Mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Segunda parte de la entrevista con Gabriel Otero, diputado del Frente Amplio. Estamos hablando de asuntos que pasan esencialmente por el Ministerio de Desarrollo Social, y a todo esto hay que decir que este viernes el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines, SUTIGA, que nuclea al personal que trabaja para el MIDES contratado a través de organizaciones de la sociedad civil, convocó a un paro de 24 horas con movilización precisamente por atrasos salariales que hay en algunas de las organizaciones de la sociedad civil que tienen convenios vigentes con el Ministerio de Desarrollo Social para administrar centros y dispositivos de ese ministerio. Este es un tema que pasa el tiempo y más allá de que se van anunciando distintas medidas que tengo entendido que en algunos casos han permitido que la situación mejore, no se termina de resolver y hay trabajadores que tienen promedialmente sueldos bajos y hacen una tarea fundamental y muy desgastante como trabajar, por ejemplo, en refugios, que siguen teniendo atrasos salariales que me decía fuera de aire, en algunos casos son de un mes, con todo lo que eso implica para pagar las cuentas y comer, algo tan fácil como eso. ¿Qué dice el oficialismo o la bancada de gobierno a propósito de este problema? Sí, y así sean de 10 días. Si vos querías cobrar el 10 de cada mes y cobrás el 20, esos 10 días, ¿qué haces? Además de atrasar todas las cuentas. No, ayer el ministro Sibila fue bien claro en ese sentido, asumió sin duda que esa situación es así. También, lógicamente, planteó que no es la misma situación del año pasado, donde se heredó en algunos casos 4 meses de atraso, porque ahí hay varias situaciones que se dan para el atraso. Una de ellas, por ejemplo, es la rendición de cuentas de las propias organizaciones, ¿no? Eso lo puedo plantear con un poco más de conocimiento, porque en los 10 años que estuve al frente del municipio, muchas veces liquidar a una cooperativa social implica que se traiga ordenado administrativamente la cantidad de jornales, etcétera. Y ayer Sibila planteaba, bueno, hay algunas situaciones que tienen que ver con eso. Otras tienen que ver con atrasos burocráticos históricos del MIDES que ni siquiera podemos decir que empezaron en la administración pasada, porque de hecho yo en la administración pasada, haciendo oposición, recibí a estos trabajadores en la Comisión de Legislación del Trabajo y me consta que es una situación que viene de muchos años. ¿Qué va a atender ahora? Bueno, el ministro ayer decía que tiende a regularizarse esta situación, bien, que tiende a regularizarse porque además en muchos aspectos lo que pasó el año pasado es que no había créditos, no había plata. No había créditos, no había plata. Y hubo que tomar algunas medidas para acceder a esos créditos que fueron observadas muchas veces por el Tribunal de Cuentas. Entonces, hubo un montón de situaciones que se juntaron y que dieron como resultado esta situación que en pleno diciembre
cerca de las fiestas y todo lo demás, cuando hay una situación emocional más fuerte, se acumuló una deuda importante y realmente fue penosa esa situación. Bueno, tenemos también la palabra del ministro ayer claramente que se tiende a regularizar esa situación. Capaz que lo dijiste y se me pasó. El número concreto de personas que hoy están en la incómoda situación de estar esperando para cobrar su sueldo, ¿se sabe cuál es? No, ayer no nos dijeron la cantidad. ¿Y cómo puede ser? Porque eso la oposición lo preguntó, según dijo Auersperg acá. Ayer no se habló exactamente de la cantidad de personas que trabajan en todas las organizaciones sociales y que están con el adeudo. Y para redondear este asunto, yo le comentaba a la diputada del Partido Nacional en la entrevista anterior que hay un tema que es de fondo, que es este mecanismo por el cual una parte del trabajo que depende del MIDES lo hace personal de organizaciones de la sociedad civil y no personal público, en el sentido tradicional, presupuestado, o empleado a través de un fideicomiso, otras formas que el Estado a veces realiza. Y yo le decía que tanto en el discurso del ministro Sibila como en el de autoridades anteriores del MIDES, como ella, que fue directora de Protección Social en el periodo pasado, no hay un cuestionamiento a ese modelo. Por el contrario, se dice que las organizaciones de la sociedad civil tienen determinadas potencialidades que las pueden hacer, ¿cómo decirlo? Pueden hacer que el trabajo sea más efectivo en ciertas políticas sociales. ¿No termina quedando muy en segundo plano eso cuando todo el tiempo hay organizaciones con dificultades para hacer algo tan sencillo como rendir cuentas y pagar sueldos a tiempo? ¿No se debería pensar en un proceso de presupuestación de ese personal para que sea el Estado el que asuma esa responsabilidad? Bueno, hay un pedido para presupuestar por parte justamente del sindicato. Eso se verá porque ya la presupuestación son otros Pérez, porque ahí hoy en día si quisieras presupuestar, sí tenés que tener en cuenta con qué dinero contás. No es lo mismo tener un contrato donde te manejás presupuestalmente de distinta manera, la responsabilidad también que las organizaciones sociales tienen hoy en día no da como para tener que pensar específicamente en la presupuestación, porque yo creo que hay un trabajo muy bien hecho de las organizaciones sociales. Hay de las otras, ¿no? Yo me quedé hoy a medias contestándote. Hubo una organización social que hubo que darle de baja directamente porque habiendo cobrado no le había pagado a los trabajadores. Esas cosas pasan también. Bueno, pero todo eso acumula en el sentido de decir, no será un modelo que hay que cambiar. Yo creo que hay que ir hacia un modelo que achique de repente este tipo de contrataciones. Creo, me puedo equivocar, que las mejores experiencias han sido en el sistema cooperativo, porque también no todas son ONGs las que están contratadas. Quizá, lo que no me atrevo, Martín, a decir, porque sería bastante irresponsable, a decir que tiene que haber una presupuestación total y con eso además vamos a mejorar todo, el servicio, las políticas. No, a eso no llego a tanto, porque además entiendo que hay organizaciones sociales que tienen una experticia y tienen una llegada a distintos lugares de la población que quizá, si todo se hiciera desde el Estado, se pueda perder. Pero también lo hago con esa cuestión de creer y de estar convencido que las organizaciones sociales tienen un rol para cumplir, que tienen una experticia, que tienen un recorrido y que bueno, no todas las experiencias son malas, ¿no? Desde ahí lo digo. Gabriel Otero, diputado Frente Amplista, muchas gracias por la visita a la mañana de la diaria. Un gustazo. Nos veremos en próximas. Tiempo de pausa. Ya se prepara Germán de Agosto. En Uruguay se ha discutido mucho, se sigue discutiendo, porque es una propuesta que está arriba de la mesa, que impulsa el PIT-CNT y respaldan incluso algunos sectores del oficialismo. Esto de ir por una reforma en el sistema tributario que instaure una sobretasa dirigida o vinculada al impuesto al patrimonio de las personas físicas para recaudar dinero del sector más rico de la población, aproximadamente un 1%, que permita financiar políticas contra la pobreza infantil y adolescente. Bueno, hay algunas propuestas que en el mundo se presentan o se discuten, todavía más ambiciosas, con respecto a las cuales, basándose en un reciente trabajo, informe, hablará o reflexionará Germán de Agosto en la columna de análisis económico que tendremos pausa mediante.
Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice te busqué en mi auto rojo a las 6. Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Ah, y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito, por favor, al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva al tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. ¿Vas a pintar? Confía en Ciacolor. La marca de pinturas que más crece en Brasil y en Uruguay tiene el producto indicado para vos. La calidad que necesites al precio justo. Si vas a pintar, confía en Ciacolor. El Alemán al Auditorio del Sodre. Último disco de Gerardo Dorado, El Alemán. Yo, ¿quién sería? ¿Cuál es la pintura que te esconde? El Alemán. 3 de junio, Auditorio del Sodre. Entradas en Ticantel. Algo cambiará. Edita Montevideo Music Group. Hola, ¿estás formando tu propia opinión? Estás bien. Estás en La Diaria Radio 97.9. Llega desde Los Ángeles por primera vez a Montevideo La LOM. El trío que mezcla cumbia sonidera, soul de los 60, boleros clásicos y chicha peruana. En un viaje musical con sonidos vintage y ritmos latinos. 26 de abril, Montevideo Music Box. Entradas en Red Tickets. Produce Factory. Si así suena en la radio, imagina cómo suena en vivo. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Presenta Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. El Observatorio Internacional Fiscal, les cuento en la apertura de este bloque, que es bloque de análisis económico con Germán de Agosto, presentó un informe titulado Progresividad Fiscal y Desigualdad, tributación mínima de individuos de alto patrimonio en América Latina y el Caribe, que, pasando al resumen, examina 7 países, entre ellos Uruguay. Así que ahí hay algo que ya llama nuestra atención. Y concluye que un impuesto mínimo del 2% sobre fortunas superiores a los 100 millones de dólares podría recaudar cerca de 24.000 millones de dólares al año, al mismo tiempo que restablece la progresividad en la cima de los sistemas tributarios. Llego hasta acá, es un asunto con respecto al cual yo no voy a hacer muchos más comentarios porque lo tenemos a quien sí los puede hacer con más rigor y profundidad en la mesa, que es Germán de Agosto. ¿Cómo te va, Germán? ¿Cómo andas, Tincho? ¿Todo bien? Yo dejé ahí planteado, en un sentido muy, muy amplio, ¿no? Sin bajarlo mucho a tierra, el informe, su contenido y por qué, ya que se menciona Uruguay, te tenemos acá hablando del... Decime algo más del trabajo en el sentido técnico, definamos su alcance y después pasemos al contenido ya más estrictamente. Sí, es un informe encargado por la presidencia de Brasil, justamente de la Plataforma Regional de Cooperación Tributaria para América Latina, que se lo encarga justamente al Observatorio Fiscal Internacional, cuyo director es Gabriel Zucman, este economista francés que está como en la vanguardia de los aportes que tienen que ver justamente con la tributación progresiva, en particular con la tributación a lo que llaman los súper ricos, ¿sí? Es de alguna manera la cuna de Piketty, si querés, por poner un nombre que suena más, ¿no? De Tomás Piketty. Economista, francés también. ¿Premio Nobel? No. ¿No? No aún. No Veremos aún. si este tema se corre de la agenda principal de los Nobel o no, pero por ahora no lo tiene. No le ha tocado. No sé por qué tenía ahí alguna impresión. Evidentemente, dentro de... En su carrera debe haber muchas distinciones que hicieron que se me cruzara ese cable. El Capital del siglo XXI es su libro más famoso. Bueno, hecha entonces la aclaración, también con respecto a cuál es el origen de este Exacto, ganar de quien viene es un esfuerzo más, de alguna manera, de poner sobre la mesa distintos insumos para pensar distintas herramientas que ataquen justamente la alta concentración del ingreso, que es un fenómeno global, pero en particular en este caso el foco está puesto en América Latina y en particular en los 7 países que vos mencionabas y por tanto, un último en particular, el caso uruguayo, que aparte justamente sobre el apartado para Uruguay dialoga muy bien con la propuesta del 1% impulsada por el
PIT-CNT. Una última aclaración. Cuando se habla de una recaudación potencial de 24.000 millones de dólares, eso no es en el caso de Uruguay. Eso es sumando los 7 países estudiados. Sumado a los 7 países, asumiendo que vos imponés una tasa del 2% para los patrimonios regionales superiores a 100 millones de dólares, tendrías como resultado una recaudación anual de 0,6% del PIB. Capaz que ponerlo en términos del PIB ayuda un poco más porque nos ancla, si querés, o nos acerca al 1% del PIB que recaudaría la propuesta uruguaya, pero esa cifra que vos leíste, que ahora estamos resaltando, tiene que ver con un aporte regional. Vamos a detenernos en el caso uruguayo sobre el final, pero si querés un poco de contexto, porque tenemos este insumo, pero dialoga también con otros insumos que hemos conocido en los últimos meses. Por ejemplo, el mes pasado la revista Forbes hace un ranking de multimillonarios. Sí. Bueno, anualmente, este año en 2026, es el más actualizado, encontró que hay 3.428 multimillonarios. Eso es un récord histórico, son 400 personas más de las que había el año anterior en ese listado. ¿Qué patrimonio tienen? Un 20.1 billones de dólares, que es 4 billones más que el año anterior. Es decir, hay un crecimiento bastante exponencial justamente de la concentración. Sumado. Entre todas las personas que están en esa lista, concentran ese patrimonio, pero hay una que naturalmente genera un desequilibrio total, que es Elon Musk. El Elon. Patrimonio es 839.000 millones de dólares, por lo tanto es 3 veces mayor que el que viene en segundo y tercer lugar. Y eso dice mucho, ¿no? En definitiva, ¿no? Viste ahora que está de moda esto de, hey, Grok, esto es real, ¿no? ¿Qué es Grok? ¿Me puede decir esto es real? ¿Esto pasó en serio, Grok? O sea, como la gente está preguntándole a Grok justamente qué es real y qué no. Sí. Y piensa o asume de alguna manera que Grok es una superinteligencia que emerge de los sentimientos más nobles del ser humano y no es un vehículo para enriquecerse y corroer, si se quiere, la democracia de justamente el multimillonario más importante de la historia, que no deja de ser una suerte de sociópata ya a esta altura, pero bueno, son aspectos peculiares que tiene esta última edición de este ranking de Forbes, que te da una de las aristas a través de las cuales podemos abordar. Después también tenemos el último informe del Laboratorio de la Desigualdad Global. Ajá. Es WID por sus siglas en inglés. Sí, ahí tenemos un uruguayo haciendo aporte, que es Mauricio de Rosa, que encuentra que, según los últimos datos, el 10% más rico a nivel global concentra el 54% del ingreso y el 74% de la riqueza. Eso es a nivel global. Interesante que una cosa sea sobre ingreso y otra sobre riqueza. Y naturalmente la riqueza es más elusiva y está mucho más concentrada que el ingreso. El ingreso es un flujo, la riqueza es un stock. Entonces, se acumula y te genera esa brecha entre la desigualdad de ingresos y la desigualdad de la riqueza. Si vos pensás en esas cifras, en ingresos, el 50% más pobre de la población mundial concentra apenas el 8% del ingreso, contrastado con este 54% del 10%. Y concentra apenas el 2% de la riqueza, contrastado con ese 74% del 10% más rico, y básicamente tenés en el mundo 54.000 personas cuya riqueza o patrimonio es 3 veces mayor que el patrimonio acumulado por la mitad de la población del planeta. O sea, por 3.500 millones de personas. Exacto. Así que ahí tenés como los aportes del laboratorio. Y también hace poco, que creo que lo discutimos acá cuando estábamos en el Café La Diaria, el informe del G20, que es el primer informe que aborda la desigualdad, que también lo que da la pauta es cómo este tema también está ganando más espacio en la agenda. ¿Sí? Básicamente señala que el 83% de los países tienen alta desigualdad según los estándares del Banco Mundial, y en esos 83 países vive el 90% de la población mundial. Que si vos ves la riqueza que se generó en el siglo XXI, el 1% más rico captura el 41% de esa riqueza que se generó durante lo que va del siglo XXI. Por tanto, el aumento patrimonial del 1% más rico es 2.655 veces el del 50% más pobre del mundo, es decir, de la mitad de la población de menores ingresos, y básicamente tenés 3.000 personas cuya riqueza es equivalente al 16% del PIB mundial. Bueno. Y naturalmente la riqueza y el poder están cada vez más emparentados, y tenemos justamente en Estados Unidos el caso paradigmático y esta conformación de esta plutocracia, que podríamos agregar plutocracia tecnológica, donde de alguna manera este informe lo que dice es, por ejemplo, en Estados Unidos, en el año 2004, en las elecciones de 2004, los aportes de los multimillonarios a la campaña fueron del orden de los 13 millones de dólares.
20 años después, en la campaña del 2024, el aporte de los multimillonarios fue 2.600 millones de dólares. Pasó de 13 millones a 2.600. No esperen mucho de las políticas públicas. Y bueno, ahí tenés una discusión, ¿no? Que incluso el libertario más ferviente podría decir esto es injusto y esto puede ameritar una intervención. A Milei nunca lo escuché decir eso. Ahí tenemos pero si vos vas a Robert Nozick, que podría ser el sostén, si querés, filosófico, que es un filósofo norteamericano, que justamente el libro Estado, Autarquía, Anarquía y Mercado, básicamente lo que señala es que la acumulación de riqueza no tiene absolutamente nada de malo, que justamente que los impuestos son una suerte de asalto, porque en definitiva es como trabajo forzoso, o sea que es igual de radical, pero señala que para que la riqueza sea justa y no amerite una intervención, tiene que ser en el origen, generarse, que tiene que ser propia de uno y después crecer en función de intercambios voluntarios de las personas, que es muy distinto a lo que está pasando justamente donde vos tenés un aumento de la riqueza, no en el marco de un sistema meritocrático que premia exponencialmente el esfuerzo, la lucidez, la brillantez, la predisposición a tomar riesgos, la predisposición a innovar, sino es justamente producto de un sistema o un Estado que es cada vez más permeable, si querés, a los intereses de los más poderosos. La foto de la asunción de Donald Trump, con toda la plana de tecnofeudalistas, es de alguna manera ilustrativa de este fenómeno que combina justamente este incremento desproporcionado de la riqueza y este incremento desproporcionado del poder que vos señalabas desde el punto de vista de, y bueno, ¿qué podemos esperar de las políticas públicas? También tenés Elon Musk como un caso de eso. Pero incluso podríamos decir que un libertario fanático tendría que reparar en algunos aspectos injustos de esta concentración obscena de riqueza porque surgen de un sistema amañado, no de un sistema meritocrático que premia de sobremanera el esfuerzo. Pero eso es una digresión, una disquisición filosófica y hoy nuestra columna discurre por aspectos más descriptivos y propositivos. Columna que está entrando en los 10 minutos finales. Te tiro ahí la indirecta, ¿no? Bien, eso fue solamente una cuestión de... Mira y sigue caminando. Algunas... Entonces, ¿qué podemos esperar o cómo se puede hacerle frente a este fenómeno desde las políticas públicas, desde la política fiscal, desde las herramientas impositivas? Básicamente, ahí ya pasamos del plano descriptivo global a aterrizarlo a América Latina, que es el objeto de este informe, justamente proponiendo herramientas. Y ahí lo que dice es que desde el punto de vista del aumento de la desigualdad, a nivel regional, ya salimos de la perspectiva global, básicamente la riqueza actual de los multimillonarios se multiplicó por 6 durante el siglo XXI. Ese es un primer dato asociado a la región, ¿sí? Básicamente que nuestros sistemas tributarios son regresivos. Fíjate que lo que dice el informe es que el 50% más pobre de la población latinoamericana destina el 30% de sus ingresos a pagar impuestos o contribuciones sociales, ¿sí? El 1% más rico, ¿sabe cuánto destina, Tincho? 22%. Claro. Es decir, es regresivo. En relación a sus ingresos, mucho menos. Mucho menos, ¿sí? En particular, en el caso de Brasil, que aborda específicamente a Brasil y a Chile, la tasa a la que tributa el 0,01% más rico de su población es del 20%, cuando la tasa a la que tributa el promedio de la población es del 42%. En Chile es 11% contra 20%, es decir, el 0,01%, que es mucho más rico que lo que está en la cola baja del 1% más rico, porque el 1% más rico es un universo completamente distinto, son criaturas completamente distintas las que están en un extremo y el otro, justamente, tributan en una tasa mucho menor, desproporcionadamente menor que el resto de la población. Y lo que dice es, bueno, las reformas clásicas o las herramientas tradicionales son insuficientes para abordar este fenómeno, cuya dinámica es justamente exponencial en términos de la acumulación, por lo que hablamos de los flujos y los stocks, lo que se acumula y lo que varía mensualmente. El impuesto a la renta, dice, está bien, ¿sí? Pero no logra corregir los ingresos en la parte más alta de la distribución, ¿sí? El impuesto a las herencias, dice, está bien, ¿sí? Pero no es suficiente. Y en particular, el Estado no puede planificar su gasto en función de las eventuales muertes que pueda haber ese año, lo cual es razonable, ¿sí? Y después señala cerrar o atacar lagunas y atacar la evasión, también una condición necesaria, pero no suficiente para abordar esta problemática. Entonces lo que propone es lo que llamaron un impuesto mínimo efectivo sobre la riqueza, que para los amigos quedó bajo el rótulo de el IMER. Ese sería el impuesto mínimo efectivo sobre la riqueza, que es la propuesta concreta que están desplegando desde el Laboratorio Fiscal Internacional. En este documento del que hablamos. En este documento a pedido de la presidencia de Brasil, justamente para esta plataforma regional. Y lo que dice es lo que vos señalabas al principio. Un 2%
de una tasa del 2% para este impuesto que aplique para las personas con un patrimonio superior a los 100 millones de dólares, generaría ingresos por 0,6% del PIB. ¿Sí? Entonces, en el caso de Brasil, que pone el ejemplo, dado que tiene más datos, te dice, mira, si aumentamos un 50% el impuesto al patrimonio, vamos a lograr que la tasa que paga los más ricos pase de 20% a 21%, es decir, un aumento marginal del 1%. Pero si aplicás este impuesto, esa tasa efectiva que terminan pagando es del 50%, aumenta 30 puntos porcentuales justamente porque ellos entienden que este es el vehículo más efectivo para lograr sortear todo lo que te permite llegar hasta la cúspide de esa distribución del ingreso. Y lo interesante para cerrar es el caso uruguayo. Porque algunos datos que tiene es, en Uruguay el 10% de más rico son más o menos 113.000 personas, ¿sí? Y el patrimonio de corte no es tan alto, son $250.000, ¿sí? Después tenés el 1%, ahí para ellos son 11.000 personas, ¿sí? Que concentran el 22% del ingreso y el 37% de la riqueza. Una primera adquisición, la propuesta del PIT-CNT, ¿sí? En particular reformulada luego lo que se entregó, básicamente señala que son 25.000 personas y 10.000 hogares. O sea que ahí hay una pequeña discrepancia en las estimaciones de cuál es el universo potencialmente gravable, si querés. Después, en Uruguay, ¿sabés cuántos decamillonarios hay? Decamillonario es una persona cuyo patrimonio arranca por lo menos en 10 millones de dólares. ¿Cuántos? 794. ¿Cuántos centimillonarios? Es decir, su patrimonio arranca a partir de los 100 millones de dólares. A ver. 40. ¿Y sabés cuántos 1.000 millonarios tenemos con patrimonios superiores a 1.000 millones de dólares? La creme de la creme. 3. ¿Sí? Esos 3 pero acumulan. ¿y los nombres? Queremos nombres. No sabemos, podemos especular, pero lo que sabemos es que acumulan más o menos 6.5 mil millones de dólares. 3 personas en Uruguay. Y en particular, en lo que tiene que ver con la regresividad del sistema tributario uruguayo, de este informe se desprende que el 50% más pobre, la mitad de menores ingresos del país, justamente paga un 30% cuando el 1% paga 23%. Hay una brecha entre la carga que afronta el grueso de la población y la que afronta justamente las personas que están en la cima de la distribución de la riqueza, ¿sí? Básicamente, en el caso uruguayo, un impuesto como el que están proponiendo, repetimos su nombre, son poco amistosos los nombres, ¿viste? Impuesto mínimo efectivo sobre la riqueza, del 2% sobre patrimonios superiores a 100 millones de dólares, generaría 260 millones de dólares anual, que es un 0,4% del PIB. Y lo que es interesante es que en ese apartado dice, esto no es sustitutivo de la propuesta que están discutiendo en Uruguay sobre el 1%. No compite con esa propuesta. No compite porque esto de alguna manera está pensado para atacar todavía más arriba de la distribución y por tanto es un complemento que ayudaría justamente a evitar que sea tan permeable justamente ese riesgo comportamental asociado a la capacidad de poder reestructurar todo para evadir, o para evadir en el sentido de eludir, si querés, ¿no? No hacer algo ilegal, sino buscar una ingeniería financiera adecuada para poder moverte hacia jurisdicciones con menor tributación. Bueno, ahí está. Algo de eso o de ese fenómeno del corrimiento de los capitales como eventual problema ante este tipo de propuestas, plantea un oyente que dice: el capital huye. Exacto. Así como el agua fuga hacia donde haya pendiente. Siempre debe verse en contexto. Y tenemos a Argentina, que no va a tener leyes ni beneficios sociales ni 8 horas, a Paraguay, que no cobra nada, y a Brasil, que tiene más mercado. Mucha gente podría preguntarse entonces, ¿para qué invertir? Mucha gente millonaria o cosa por el estilo, ¿para qué invertir en Uruguay si finalmente en la región tengo opciones mucho más convenientes? Totalmente. Por el rédito? La precondición de este tipo de instrumentos sería que fueran coordinados a nivel global justamente para evitar, porque evidentemente si lo haces y te cortás solo, marchás, que es un poco lo que la visión de O'Donnell, es decir, mira, si solamente nosotros nos cortamos por este lado y ponemos el impuesto a la riqueza del 1%, con el cual yo podría estar filosóficamente de acuerdo, en particular en este contexto en particular, lo que va a pasar es que voy a ir en detrimento justamente de mi objetivo, que es elevar la tasa de inversión, porque elevando la tasa de inversión es donde voy a atacar mi objetivo, que es duplicar la tasa de crecimiento, cosa de tener más recursos, más medios para desplegar el programa de gobierno. En parte lo que dice es, yo conozco a la psiquis del 1%, quizás yo sea del 1%, yo asesoré durante mi vida privada a los empresarios que forman parte de ese 1% y sé que este ruido, esta incertidumbre tributaria, lo único que hace es espantarlos. O sea, creo que es un poco
caricaturizando la visión que va en línea con lo que señala el oyente. Es decir, si te cortas solo, marchás. O sea, hay lugares muchísimo más atractivos y eso supone justamente que lo que hace es genera una competencia fiscal que termina erosionando las bases imponibles de todo el mundo. Por eso, aspiracionalmente, estas propuestas, en este marco de insistir, ¿no? Es un poco de machacar sobre lo mismo, porque están cada vez más comunes, es lograr que haya una cosa mucho más global, como, si querés, el impuesto mínimo global sobre las multinacionales. Eso te iba a decir, por eso, por lo menos en la cabeza de O'Donnell y el discurso predominante en el equipo económico, se opta por mecanismos que están asociados a acuerdos en el marco de la OCDE. Exacto, encontrar un mecanismo para tratar de alterar justamente la desigualdad que hay entre la carga impositiva que soportan los distintos segmentos de la distribución del ingreso, sin comprometer justamente la necesidad de reimpulsar las inversiones en línea, naturalmente, con lo que dice el oyente. Uruguay no se puede cortar solo hasta que el mundo no esté de acuerdo en esto. En Uruguay puede ser nocivo. Y eso, naturalmente, es un poco el contrapunto argumental que hemos tenido el último año sobre esta propuesta concreta, sobre la cual, en particular, O'Donnell se ha manifestado más de una vez en prensa. Progresividad fiscal y desigualdad, tributación mínima de individuos de alto patrimonio en América Latina y el Caribe es el titular del informe que, entre otras cosas, hace foco en Uruguay, del que habló Germán de Agosto. Muchas gracias, Germán, por la visita de hoy. Muchas gracias a vos, Tincho. De algún modo podríamos decir que el problema de la pobreza sí, pero el fenómeno de la desigualdad y su impacto sobre determinados sectores de la población que terminan cayendo en la pobreza está de fondo. Estuvo y también sobre la legitimidad del sistema, ¿no? Del sistema tributario primero, pero también del sistema democrático. Claro. Porque en definitiva, vos cada vez tendés a soportar menos en un sistema que de alguna manera justamente genera o arroja resultados crecientemente injustos. Estuvo entonces todo eso de algún modo presente en este análisis o está en la base de estos problemas. A ver, yo creo que estuvo transversalmente presente en un programa que nos estuvo hablando mucho de personas en situación de calle. Si vamos a uno de los extremos más dolorosos, notorios, por lo menos en nuestra realidad, de la desigualdad y de la pobreza. Y esos fenómenos siempre han generado la idea de explosión, eventualmente de rebelión, o, como escribió una vez Joan Manuel Serrat, y con esto nos despedimos, de recibidores de señores acaudalados que de golpe empiezan a ver cómo la sala de espera se les llena de gente. Que pasen bien. Presentó Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros.